creo que contaste que era tu primer película animada y que viste el corte que pues era puro animatic y que les Era dijiste, un oigan, pero pues animatic, esto, sí. pero, y que les dijiste que, oigan, pero esto está bien feo. Sí, pues es que uno hasta que no empieza a hacer este tipo de películas no sabe que hay como esos procesos. Esa loca bruja nos va a cazar hasta encontrar esta criatura. Estamos en peligro mortal. Pues así tan mortal no me parece. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Es de verdad un honor y un sueño hecho realidad el poder platicar con ustedes. Sé que para los fans de las leyendas, y me incluyo, la música es una pieza fundamental en estas películas. Es como un personaje más que nos va guiando para contar una historia. No hay emoción más grande que cuando la imagen y la música se juntan para contar una historia, sobre todo cuando es en una sala de cine, ¿no? En el caso de ustedes, en general, ¿por dónde empiezan? Es decir, ¿leen el guión, platican con el director o escuchan algún score de una película similar a esta? Pues aquí León es el bueno. Pues no, mira, básicamente, bueno, ahorita digamos ya en las últimas que hemos hecho ya está muy definido qué es, pero yo me acuerdo, por ejemplo, la primera que hice fue La leyenda de la Llorona con Alberto el Chino Rodríguez, y ahí un poco sí platicamos mucho sobre como que qué quería él obtener del score, qué tipo de música debía ser música así de acción, de película grande, pero también tener como un toque mexicano y relacionado con la época en la que estuviera, o más que la época, el lugar y el tipo de personajes que involucraran a la específica leyenda que estábamos haciendo. Entonces me acuerdo de La Llorona, por ejemplo, como era una cosa medio prehispánica y todo esto, había que incluir algo, bueno, la idea era incluir algo y entonces hay como unos flautines, que en realidad no son mexicanos, son irlandeses, pero tocados a la manera mexicana, digamos, como chirimías o como este tipo. Había, por ejemplo, también para dar un poco la época, el uso de clavecín en algunos momentos. Entonces, era esta mezcla como de película, música de orquesta grandota, más elementos que te pusieran en el tiempo y en México, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que hemos manejado durante todas estas leyendas, ¿no? En el caso de ti, Alejandro, ¿cómo lo trabajas? Igual sí, a mí me gusta mucho trabajar con el corte final de preferencia, porque me ha pasado muchas veces que me mandan un guión y cuando lo termino leyendo me imagino una cosa y cuando veo la película es algo totalmente diferente. Y pues obviamente te imaginas como que ideas musicales más concretas cuando ves el corte ya final, con los actores, ves sus caras, ves las vestimentas, los colores y todo así. Cuando trabajé para Leoncio en las leyendas, pues Leoncio ya tiene, o sea, ya tiene pues un sonido de las leyendas. Entonces, en la única manera en la que contribuí fue como tratar de replicar el sonido de Leoncio en escenas adicionales de música. Y obviamente al principio sí, cuando me dijo Leoncio, me invitó, sí fue, asusté, la verdad, porque tenía como 3 días para hacer como 10 minutos de música, algo así. Y, y sí hubo muchos cambios, o sea, de que, por ejemplo, Leoncio usaba muchos coros y yo no usé coros y me dijo, métele coros, métele tamborazos, toda la instrumentación que él usa, ¿no? Para el sonido de las leyendas. Y pues todo fue en base al sonido de Leoncio, ¿no? Y fue relativamente más sencillo que yo hacer un sonido nuevo, porque pues afortunadamente ya hay un sonido de años, ¿no? O sea, ya hay una característica que le pone Bon y ya en base a todo eso ya lo vas basando, ¿no? O sea, ya lo vas trabajando. Sí, ya hay un Sí, es contexto. que ya después de tantas leyendas ya como que hay un sonido y Sí, incluso hay ya como una manera, por ejemplo, las entradas siempre son muy características, todo el teaser de la película y luego los créditos ya tienen como vamos, es como una estructura y esto que funciona ya muy bien y que un poco los fans lo esperan siempre, ¿no? Tanto los créditos como el teaser inicial, como todo este tipo de estructura que ha plantado las leyendas, sobre todo a partir de la leyenda de la Llorona, que ya sí. se establece como
una estructura como más específica. Y entonces sí, pues ha llevado, pues, ¿cuántas son? 6 o 5 sagas para como ya llegar a un sonido. Y en el Charro Negro siento yo que es un poco donde llega a su punto más grande, y luego con Los Orígenes, ¿no? Que aunque no es propiamente, o sea, es un spin-off de Las Leyendas, pues sigue siendo como la misma, un poco la misma. Sigue siendo parte de la saga. Exacto. Sí. Ya tienes como que la paleta de colores ya bien establecidos. Exacto. Bueno, en el Charro Negro metiste guitarras eléctricas, ¿no? Sí, ha ido creciendo, o sea, sí se ha vuelto cada vez más y más y más y más, ¿no? Empezamos con una orquesta más o menos, pues pequeña y con algunos instrumentos, y se le han ido subiendo, montando percusiones, hasta la última que tiene ya de dulce chile de manteca, ¿no? Hasta las guitarras eléctricas, o sea, vamos, un orquestón bárbaro, percusiones, ¿no? Toda clase de efectos sonoros, o sea, se ha ido como volviendo más y más grande, ¿no? Toda la música en general. Me acuerdo de una cosa y nunca te lo pregunté, Leoncio. Cuando trabajé para ti en Las Leyendas, me acuerdo que me decías mucho que metía las marimbas. Y nunca te pregunté esto, pero las marimbas es como una representación de los esqueletos. Así es, las calaveritas siempre han estado sonadas por marimbas, entonces ya, y eso sí, desde la Nahuala, la Nahuala tenían hasta su canción, ¿no? La Calaverita de Azúcar, una canción que sonaba mucho con marimbas, y se les quedó como ese, que es un recurso además, ¿no? Que no inventé yo ni nada, o sea, desde Bernard Herrmann, los tipo marimbas y esto están relacionadas con esqueletos, ¿no? Ahí tienen la película esta de Jasón y los Argonautas. Hay una escena donde se levantan unos esqueletos a pelear con Jasón, y ya Herrmann usa unas como marimbas y maderos y todo esto para hacer pues queda perfecto, como los huesitos pues hacían de sonar, ¿no? Sí, me acuerdo cuando me mandaste las escenas, yo nunca había puesto marimba en nada, en la vida nunca había puesto marimba, y cuando me dijo Leoncio, agrégale marimbas, y yo, a la torre. Sí, es parte, te digo, ha ido creando como ciertos, cosas que se esperan, ¿no? De la música, que pues ya son como, pues lo que la han ido convirtiendo pues pues en esta franquicia que es un poco, ¿no? En esta cosa que muchos de los fans esperan pues que esté ahí puesto, ¿no? Que no rompas demasiado las reglas, ¿no? Claro, ya es un sello característico, ¿no? Exacto. Y esa es la pregunta a donde voy. Para ti, Bon, ya de estas películas que has trabajado, ¿qué tan difícil es para ti no repetir la misma música, pero siempre manteniendo la esencia de Las Leyendas? Mira, esa es como la parte clave de siempre de cuando uno hace algo que es exitoso, ¿no? Y que por un lado se espera que esos elementos que la han vuelto exitosa se repitan, ¿no? O sea, no se pierdan, pero que tampoco empieces nada más a repetir el asunto. Creo que una ventaja de Las Leyendas es que suceden en diferentes lugares, entonces eso te da chance de integrar diferentes elementos sonoros que lo pueden hacer más interesante, ¿no? Eso para empezar. Normalmente los malos van cambiando, entonces eso también te da chance como de buscar otro tipo de sonidos, aunque como te digo, hay cierta cosa que se espera, por ejemplo, que el score sea de pues, orquesta regularmente, que sea grandote, que sea de acción, ¿no? Que tenga, o sea, que no vamos, que sea grandote sobre todo, ¿no? Y sobre todo en las animaciones eso se espera mucho, porque, como decías tú, la música es como un elemento más, como todo el mundo está creado, no vamos, está o dibujado o hecho con sonido o con música, entonces todo tiene que estar un poco más arriba de lo que normalmente estaría en una película de acción real, y entonces eso te hace como hacerlo todavía más grande de lo que suele ser, y más tiempo también, ¿no? Entonces, pues la clave creo está en buscar como algunos elementos que hagan que no normalmente te tengas que repetir mucho, aunque ciertas cosas deben permanecer, ¿no? Ahí está la clave, creo yo, de que más o menos sea interesante las músicas y que sean diferentes. Y un poco lo que ayuda mucho también, siento yo, es los créditos,
que de alguna manera han planteado como temas diferentes, que si bien todos los puedes así como decir son de las leyendas, cada uno tiene su onda y su instrumento diferente, ¿no? Hay uno con salterios, hay otro con las trompetas, hay otro con la flautita, como prehispánica. Entonces, como que eso te da chance como de tener una temática que de entrada ya puede ser como un poco diferente, aunque en el fondo pues sigue siendo el mismo tipo de música, ¿no? ¿Y el director qué te pedía? ¿Y qué instrumentos usaste para esta película? Para el origen. Sí, para las leyendas del origen. Para las leyendas el origen es interesante porque es la dirige no Alberto El Chino Rodríguez, sino la dirige Ricardo Arnaiz, que fue el que hizo originalmente la primera leyenda, ¿no? Y es el que se le ocurrió en realidad la idea original de estos personajes es de Ricardo. Entonces sí, ahí sí fue un poco diferente lo que había que buscar en la música, porque el director es diferente y tiene también, ¿no?, otras ideas. Por ejemplo, aquí la búsqueda de Ricardo quería ser un poco más prehispánico, tenía como un rollo más prehispánico que hubo ahí que balancear con la idea de que las leyendas también pues, son como más orquestales y modernas, digamos, en general. Entonces, sí fue como ahí balancear ese tipo de cosas. Se le ocurrió una cosa muy interesante que fue usar un contratenor, que es un tenor con una voz muy aguda, y entonces hay el personaje de la mala, de Moira, está representado por una voz, que es una voz muy rara, que es la del contratenor, que es como muy aguda, entre hombre y mujer, digamos, entonces le da como un carácter ahí muy, muy, bizarro, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, fue una sugerencia de Ricardo y que estuvo bien padre hacer finalmente, ¿no? Órale, ¿y qué escenas se te complican más, las escenas de acción o las escenas dramáticas? Las de acción siempre son más latosas, porque las dramáticas como que fluyen de otra manera, la música como que entra de otra manera, y las de acción sí van mucho contra la imagen, ¿no, Alejandro? O sea, siempre es una lata ahí, cazarlo todo y que pare y que vuelva a arrancar y que entonces se ponga tenso o más tenso. Es como mucho más talachosa la música, ¿no? Sí, de hecho, en los orígenes, León se me encargó unas escenas de acción y sí, en lo personal son las que creo que me gustan más y batallo más con las que Con las dramáticas. Sí, las dramáticas sí batallo mucho porque me gusta de que no llegar al punto de hacerlo telenovelesco. Y eso es como como una pared que trato de no cruzar, que no se vea telenovelesco y que se vea pues elegante, que se vea romántico, pero que no caiga en lo meloso, ¿no? Exacto, Pero, sí es complicada, pero dependen como un poco más de la inspiración, ¿no? Y ándale. las de acción son talachosas, así, son de Sí, talacha. sí. Es de talacha. Lo que tardas haciendo un minuto dramático, un minuto en acción lo tardas haciendo, no Sí, sé, te lleva lo mucho doble. más, como 3 veces más tiempo. Sí, sí, Entonces sí. y pues sí, las leyendas tienen muchas secuencias de acción, entonces sí, se vuelve así, pues ahí muy, muy talachosas las películas. Y sobre todo porque todo lo que sea animado es talachoso igual. Exacto, sí, en Sí, es general. todo. Es mucho y como complicado, mucha acción, mucho este tipo de cosas. Sí. Yo siento que es más difícil componer para una película de animación que la de una de acción real, digamos, ¿no? Porque necesita más sonido, más ambiente. Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda es como diría yo que casi como 2 de acción real, a menos que hagas estas Marvel y esas que son como animadas, digamos, más bien, más que de acción real, pero, pues no sé, un drama, una comedia romántica, todo esto como que tiene la música entra en otros momentos, pero aquí, como te decía, como hay que crear toda la realidad de la película, entonces la música tiene un peso mucho más grande que en las otras películas, que la realidad ya está creada, y entonces sí terminas haciendo mucha más música que en una película de acción real,
y como más, que tiene un peso más grande, ¿no? Generalmente, entonces, o todo el tiempo, digamos, entonces sí, es más difícil, ¿eh? Es más difícil, y también por la manera en que la trabajas, porque normalmente en acción real te mandan un corte que ya está bastante avanzado, por lo menos ya ves muy bien qué está pasando, y aquí empiezas desde un animatic, que realmente es unos dibujos así muy sencillos, muy simples, que no te dicen demasiado de cómo va a estar la cosa. Y incluso cuando ya hay una primer corte como con un poco de animación, nunca está realmente terminada la película. Entonces, es mucho más, tienes que usar mucho más la imaginación, ¿no? Que en las de acción real. Me acuerdo una vez que Leoncio, que diste una masterclass en Yamaha y nos pusiste el ejemplo, o sea, yo fui a ver la clase y nos pusiste ejemplo, no me acuerdo qué película era, creo que contaste que era tu primer película animada y que viste el corte que pues era puro animatic y que les Era dijiste, un oigan, pero pues animatic, esto, sí. pero, y que les dijiste que, oigan, pero esto está bien feo. Sí, pues es que uno hasta que no empieza a hacer este tipo de películas no sabe que hay como esos procesos. Entonces yo dije, pues esto está, vamos, me enseñaron el animatic, yo creyendo que pues ya era uno, por lo menos algún avance ya de la película, y sí, no, se veía horrible, así horrible, y yo les dije, no, pues esto está muy feo, así. Entonces ya me tuvieron que explicar cómo estaba el proceso, y bueno, de ahí para adelante pues he hecho muchas, pero el proceso sigue siendo el mismo. Tú ves al principio una cosa que está muy fea, o sea que no, vamos, que te tienes que imaginar mucho de lo que va a terminar quedando, ¿no? Y sí se vuelve complicado, ¿no? Y luego ya le agarras la onda y ya sabes más o menos, pero aún así de repente hay cosas que yo no veo, por ejemplo, hasta los estrenos, ¿no? Así que detalles, cositas que todavía no estaban en las animaciones finales, que hasta el estreno yo sigo viendo, y que luego dices, ay, me hubiera gustado verlo antes, porque de alguna manera sí tienen podrían tener un papel, ¿no? En la música, o tener alguna relevancia, pero pues ya, demasiado tarde, ¿no? Gracias al cielo, las escenas que me mandaste de los orígenes sí se veía más Ya, eso ya acá. estaba un poco más Sí, avanzado, ¿no? Sí. Pero de repente te tocan unas que que vas medio a la par con la animación final. Y entonces sí, fondos, detalles, cosas que les falta todavía a la animación. Y sí, pues yo siempre voy a los estrenos a un poco a ver qué no vi. Y de ahí podías sacarle más detalle, ¿no? O sea, fíjate en qué momento sale un personaje y agregarle esto y el otro y así, ¿no? Exacto, sí. Un poco, fíjate que las acciones, sí, eso hemos ido afinando mucho, porque las acciones sí deben ser, por lo menos ya deben estar marcadas y que sí no se vayan a mover, porque eso es muy importante. O sea, si tú marcas una entrada y entra después, pues sí, no tiene sentido la música. Entonces sí hemos afinado mucho que todo el movimiento y quién entra y sale más o menos esté ya puesto en lo que cuando se trabaja y que si no está puesto, que el director por lo menos sepa aquí va a pasar algo ahorita, o cuando en esto que no se ve hay tal o cual cosa, ¿no? Entonces ya pues hemos ido aprendiendo mucho, fíjate, durante estos pues ya varios años de estarlas haciendo. Ha sido un aprendizaje de todos, de directores, de músicos, seguramente Alejandro también ayudando y preparando partes y todo, pues ha sido también un aprendizaje grande el hacer las películas, ¿no? Porque realmente pues, no había ninguna escuela de música bueno, deja tú de películas, mucho menos para animaciones antes de que empezáramos a hacer todo esto, ¿no? No lo hemos ido ahí medio haciendo como podemos. Bueno, esta pregunta va para Alejandro. ¿Cómo se trabaja el compositor principal con el que compone la música adicional? Pues como les decía ahorita, en realidad mi primera oportunidad, bueno, en realidad con Leoncio fue mi segunda oportunidad haciendo música adicional para un compositor. Mi primera oportunidad fue con un compositor que se llama Eddie Lang. Hice una escena, pero al mismo tiempo era asistente de él. Pero es de las cosas padres cuando eres asistente de un compositor, que muchas veces te deja hacer pues tareas más grandes. Porque nadie que es asistente de compositor es porque quiere vivir y morirse siendo asistente. O sea, todos los que son asistentes de un compositor es porque en realidad quieren ascender a ser compositor, ¿no? Entonces hay oportunidades donde el compositor, pues buena onda, te deja hacer algo grande, ¿no? Para que puedas como que sentirte, pues, más parte, o por lo menos así sentí yo que Eddie, con el que fue mi primera oportunidad, que fue como
darme chance, ¿no? Y con Leoncio también, antes de hacer las leyendas, yo estaba trabajando para él en unos arreglos para un concierto que se llama Empo Sinfónico. Y yo le dije, si hay chance, me gustaría mucho si pudiera aportar a una escena o algo así, ¿no? Y al final sí me mandó una cenota, ¿no? pero fue, pues, es muy padre porque al final tú te tienes que hacer a lo que el compositor cabeza hizo, o sea en el departamento musical el compositor es el jefe de departamento y tú tienes que hacer todo en base al color y el sonido que él ya trae. Entonces, en cierta parte está padre porque tienes que aprender las herramientas, no nomás orquestativas, sino las herramientas, tienes que imitar las herramientas que el compositor usa y al mismo tiempo pues las aprendes para luego tú aplicarlas a tu trabajo, ¿no? Y pues el reto más que nada fue el tiempo, ¿no? Porque Leoncio me dijo, tienes como 3 días y ya eran como los últimos días antes de Navidad, me acuerdo. Y pues nada, muy padre, muy agradecido. O sea, ya con Leoncio ya he trabajado, lo conocí en el 2015 en un taller de Berta Navarro y Leoncio era parte de los mentores de los compositores. Y con Leoncio yo creo que no fue mi mentor en el taller, fue Andrés Sánchez, otro compositor. Pero a pesar de eso, creo que con Leoncio fue con el que más me llevé. Yo creo que porque somos norteños, no sé. Pero eso ayuda. Sí, a partir de ahí, pues, me recomendó con una película de Anima que se llama Viene Cascarrabios también. Me ha dado muchas oportunidades, ¿no? Y pues, obviamente, hacer música adicional después de La Leyenda del Charro Negro, que nomás hice partituras, pues sí fue como un gran paro, ¿no? O sea, de hacer partituras, hacer unas escenas en los orígenes, pues muy padre, obviamente. Bueno, les agradezco muchísimo por la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado y de verdad soy su fan. Qué buena onda. De verdad, los admiro muchísimo. Órale, estamos al habla. Gracias. ¡Acaben con ellos! ¡No den un paso más o se arrepentirán! ¡Mi héroe! Ay, ¿yo estoy pintado o qué? La responsabilidad apesta.